Bien, como anuncié en el video anterior, quiero hablar del testigo y para eso voy a utilizar la anécdota de una hijada que me presentó hace muy poco su dilema en una recaída que tuvo en su codependencia y que me ha ayudado a reflexionar un poco más y a presentarlo en el momento perfecto. Yo hubiera querido hacer este video hace unos meses, ese era mi pequeño plan, como diría el libro grande, pero el flujo de la vida me presentó algo diferente y lo estoy haciendo ahora que tengo más información. Y yo creo que hay perfección en eso. Yo siento contacto consciente con mi poder superior cuando yo veo perfección en las cosas como resultan y no como yo las planeé. Eh, entonces, bueno, se trata, esta hijada ya tiene una práctica espiritual personal que es muy poderosa, que le ha funcionado muy bien, tiene más de 20 años practicando una forma particular de meditación con la que yo no estoy familiarizada. O sea, yo sé de qué se trata, pero no la he practicado. Sin embargo, ella tiene más de un año en CODA, tiene solamente un año en CODA, que es poquito tiempo para la recuperación de una enfermedad tan feroz como es la codependencia, y hace poco ella tuvo una recaída. Esta recaída supuso que ella completamente se olvidara del programa y participara en una campaña familiar para tratar de controlar a otro familiar. Eso resultó en una recaída. Ella perdió su sobriedad emocional, se obsesionó con el asunto, se dio cuenta que había actuado de una manera alejada de los principios de recuperación y bueno, hizo sabiamente lo que hacemos cuando nos caemos. Miramos que nos caímos, volteamos a mirar qué fue lo que causó la caída, utiliz, en nuestro caso utilizando el programa, ¿verdad? Y yo como soy su madrina, entonces ella habló conmigo, ella estaba en una etapa de su recuperación en la que no estaba compartiendo conmigo regularmente, de manera que todo esto ocurrió sin que ella lo hubiera compartido en el inventario diario. Y en ese momento de su recaída no tenía hijadas. Es decir, es una experiencia con la que yo me conecto completamente porque yo tuve una recaída el 26 de octubre del 2012 porque me fui alejando del programa. Empecé a hacer el inventario de las reuniones, estas reuniones no son suficientemente saludables, la gente solamente habla del problema, no habla de la solución. Empecé a dejar de ir a las reuniones de codependientes anónimos porque las reuniones de comedores compulsivos son mejores y no tardó tiempo en que también dejé de ir a las reuniones de comedores compulsivos y me vendí la idea, decía, bueno, pero si yo puedo leer en casa, la literatura está allí, yo la conozco, yo puedo meditar en casa, siempre lo hago, de todos modos, yo no voy a las reuniones a meditar. Y bueno, ni siquiera tan poco a poco, o sea, en el lapso de unos pocos meses me alejé del programa y yo estoy convencida que la codependencia, que tenemos una enfermedad que nos dice continuamente que no tenemos una enfermedad, que minimiza, que trivializa. Y eso fue lo que me pasó a mí exactamente. Yo empecé a minimizar, empecé a trivializar, empecé a venderme la idea que yo puedo recuperarme sin ir a reuniones, sin amadrinar, etcétera. Y tuve una recaída, tuve una borrachera emocional a partir de un plan que yo tenía que no se dio y la terminé pagando con mi esposo Brad, que no era el causante de mi frustración, pero era la única persona que yo tenía cerca. Y fue una experiencia bien dolorosa, pero que aprecio muchísimo porque me ayudó a darme cuenta que yo soy la clase de codependiente que necesita contacto consciente todos los días y eso es a través de pequeñas disciplinas y a través de rendir mis planes. Entonces, bueno, esta ya volvemos a analizar, bueno, vamos a ver con qué te resbalaste, qué fue lo que pasó. En este caso no solamente te resbalaste y te caíste. Es decir, tomaste acciones alejadas del programa, eh, eh, participando en una dinámica familiar enferma, tóxica. Entonces, que te alejó y que hizo daño a otras personas y también le hizo daño a ella. Entonces, bueno, lo analizamos y me surgió la duda, pero si tú tienes más de 20 años meditando, por qué eres tan impulsiva? Es decir, ¿cómo? Yo entiendo entiendo como acabo de contar,
yo comprendo la experiencia de alejarse del programa, de que mi codependencia me venda una idea y yo se la compre, y como no estoy en donde la verdad es transparente para mí, que es en los programas, con mi comunidad de recuperación, entonces le compro la idea de la codependencia. Pero yo decía, pero tú no dejaste de practicar tu meditación y tu oración y ella siguió yendo a reuniones, a diferencia de mí, ella siguió yendo a reuniones durante ese tiempo. Y yo decía, pero ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue que te resbalaste y ninguna de esas otras cosas que estabas haciendo te contuvo, te dio esa contención? Entonces empezamos a analizar lo que pasa con la meditación. Y esta es mi reflexión respecto a eso. La meditación que a mí me sirve en recuperación es la meditación que me ayuda a volverme testigo de mis pensamientos. Es decir, yo pienso muchas cosas, muchos pensamientos vienen a mi cabeza y muchos de ellos vienen sin invitación. Muchos pensamientos son de juicio, de condena, cada vez menos a medida que me recupero más, ¿verdad? Pero yo solamente tengo la recuperación por un día, porque como dice un alcohólico anónimo recuperado que a mí me gusta mucho, John McDougall, él dice, cuando me voy a dormir, vuelvo a hacer. Y el día siguiente tengo que empezar y recordarme, en mi caso, Maru, eres codependiente, esto es debilitante, progresivo y fatal, hay una solución y hoy le doy chance de solución. Dime Dios, dime Poder Superior, ¿qué quieres de mi vida? Dame por favor tu claridad y tu fortaleza para que yo mejor haga tu voluntad. Eso lo hago yo de diferentes maneras con las oraciones, eso lo hago en otros videos. Pero bueno, también si les interesan las oraciones que yo utilizo con regularidad, pueden buscarme en Instagram, en una cuenta que se llama como yo, Maru Rusica. Eh, Allí pongo las oraciones, la oración del despertar y las oraciones que utilizo en mis prácticas diarias. Pero bueno, eh, como les decía entonces, mi intención es comprender que mis pensamientos no son mi jefe, que lo que yo pienso viene sin invitación y que muchos pensamientos no hay por qué entretenerlos, que los pensamientos que se alinean con la bondad, con la compasión, vienen de mi poder superior, pero a veces yo, o sea, no, ni siquiera yo, mi codependencia disfraza de bondad y compasión cosas que no son bondad y compasión. Entonces yo tengo que tener todo un equipo de herramientas disponibles para mí para poder reconocer la verdad. Entonces, la meditación me ayuda en el sentido de que me vuelvo testigo de mis pensamientos. Un ejemplo, cuando estoy meditando con frecuencia viene un pensamiento que sabotea la meditación, así como, ¡ah! Se me olvidó hacer tal cosa. Es solamente un pensamiento. Me lo respiro. Yo puedo hacer la meditación con un mantra o sin un mantra. En el caso de esta hijada, ella lo hace con un mantra. Como no le está funcionando para impactar, para modificar su impulsividad, entonces yo le estoy recomendando a ella que lo haga sin el mantra. Y un mantra es simplemente algo que uno dice mentalmente o mientras medita, mientras respira, ¿verdad? Entonces yo le sugerí, bueno, lo que estás haciendo no te está funcionando para la impulsividad, vamos a tratar algo diferente. Hazlo sin el mantra. No digas nada, no pienses nada en particular, simplemente respira, es solamente un pensamiento. ¿Y quién dice que es solamente un pensamiento? El testigo. Quizás una forma de ilustrarlo es cuando tenemos un sueño y sabemos que estamos soñando. Esa entidad que sabe que yo estoy soñando es el testigo y es lo que estamos buscando fortalecer a través de la meditación. Entonces, cuando yo no me identifico con lo que pienso, cuando yo puedo tener un pensamiento cruel, condenatorio, que viene sin invitación, y hay un testigo que es capaz de decir, no, no acepto ese pensamiento, que se vaya, me lo respiro. Y ya está, no tengo por qué sentirme culpable por haberlo pensado, yo no lo invité a ese pensamiento puede venir de muchas fuentes, no tiene interés de dónde venga, o a lo mejor tenga interés si estoy trabajando los pasos, pero en el momento en que tengo el pensamiento, no tiene interés. Déjenme darle un ejemplo. Cuando
en el año 2019 falleció mi última perra. Yo tenía dos perros y la última, que además fue una perra muy importante para mí, de ella hablo en el blog, y porque fue una perra que me acompañó a las reuniones en recuperación. Y ella era una perra muy traumatizada. Les pongo aquí en la descripción del video un post que tengo en mi blog en donde hablo de ella, si les interesa la historia. Eh, pero bueno, ella envejeció y falleció. Dicen que las mascotas, los perros y gatos, nos los ha dado la vida para que aprendamos a dejar ir, ¿no? Era, era mi familia, era alguien muy importante para mí. Y, y bueno, fue muy difícil. Ella murió viejita. Cuando ella estaba envejeciendo, se volvió muy difícil atenderla. Eh, Se hacía pipí y pupú aquí dentro de la casa. Nosotros tenemos alfombra porque yo vivo en Minnesota, en un sitio en el que hace mucho frío. Ella, además, 8 meses del año hay condiciones muy duras de frío, -20, -15, con nieve, etcétera, afuera. Entonces ella no podía salir a hacer sus necesidades sin asistencia. Entonces, bueno, fue muy duro eh, cuidar de ella el último año sobre todo. Y ella empezó a perder la razón, empezó a practicar, o sea, a ser como demente, entonces ya no lo reconocía a uno, ya no me acompañaba a las reuniones, fue muy duro, muy difícil. Como les he comentado, para mí es importante que la meditación sea lo primero que pasa en mi día. O sea, mi día comienza mucho mejor cuando yo comienzo meditando. Antes de meditar, yo ya he orado la oración del despertar, que como les digo la pueden conseguir en Instagram. Eh, pero digamos, después de ir al baño, cepillarme los dientes, lo primero que yo hago es ir a meditar. Cuando esta perrita estaba así viejita, yo no podía porque ella se despertaba a las 4 de la mañana, por ejemplo, que necesitaba ir al baño. O sea, empezaba a hacer ruidos para que uno la llevara. O simplemente hacía sus necesidades allí en la alfombra. Entonces también el olor, la cosa lo despertaba a uno, en fin. Entonces yo no me despertaba. Lo primero que yo empezaba a hacer durante el día no era meditar, sino atenderla a ella. Eso para mí puede ser muy nocivo porque las voces de la condena y del juicio se alborotan muchísimo. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba cargándola, ya ella se había hecho pupú, tenía diarrea, se había hecho pupú en la alfombra, y yo la estoy cargando para lavarla, para asistirla. Y lo primero que pienso es, o sea, tengo un pensamiento muy cruel y muy vívido que es: no veo la hora de que te mueras. Eso no soy yo no pedí ese pensamiento. Yo esa perra la adoraba a pesar de que asistirla en sus últimos momentos fue muy difícil. Entonces, el hecho de que yo tenga un testigo que me permite separarme de ese pensamiento, de no asumir responsabilidad, de no sentir los sentimientos asociados a ese pensamiento, que seguramente serán sentimientos dolorosos de culpa, me permiten decir: no, no he meditado todavía, pero yo no soy la autora de ese pensamiento. Listo, no. Yo tengo una técnica de la que no voy a hablar ahora porque no viene el caso, que es de las voces. En otros videos volveré a hablar de ello. La descripción de este video pongo eh, algunos posts de mi blog en lo que hablo de las voces, que es una técnica que me permite dialogar con ese pensamiento y cancelarlo. Y decir: no, yo no lo invité, yo no lo entretengo, no es mío, no me pertenece, me lo respiro y lo dejo ir. Entonces, así mismo funciona cuando yo quiero tomar una acción impulsiva. Es decir, alguien me dice algo que yo considero hiriente y mi defecto de egocentrismo sale a la superficie. En lugar de pensar: esa persona dice lo que dice porque está sufriendo. Nadie que está en felicidad, serenidad y sosiego dice cosas hirientes. O a lo mejor, o sea, lo que esa persona dice habla de ella, no de mí. Lo que habla de mí es lo que digo yo. Pero no siempre estamos en ese lugar, por muy recuperados que estemos. Y entonces esta persona dice algo hiriente y mi ego sale al rescate y me da algunas ideas de cómo contestarle de una manera hiriente también. Entonces, en ese momento es donde el testigo tiene una gran importancia, porque digo: no, yo no voy a contestar a eso. Me voy a respirar mi percepción de lo que esta persona dijo. Si estoy en una interacción,
puedo practicar la pausa. Nuevamente en Instagram hay un post en el que yo tengo fórmulas para comprar tiempo, cosas como no sé qué responder a eso, eh, necesito un momento, necesito ir al baño, eh, cosas así, ¿no? En las que yo compro tiempo para no engancharme reactivamente con una percepción de lo que otra persona hizo, porque no siempre estoy en el lugar en el que puedo recordar que lo que la persona dice habla de ella, no de mí. Entonces, mientras vuelvo a ese lugar, necesito ese espacio que el testigo me regala. El testigo dentro de mi cabeza me dice, no vas a responder eh, con crueldad o con condena, vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de ti, vamos a comprar tiempo y a buscar un momento en el que esto se pueda pasar. Todas esas son consecuencias de que se desarrollan con la búsqueda del testigo. Sin embargo, en el próximo y último video voy a hablar de, a pesar de que es conveniente conocer estas ideas y ver si estas ideas funcionan para mi propio proceso, en mi búsqueda de mi verdad, eh, no significa que vayamos a la meditación para lograr algo. Es muy, muy paradójico. Y con eso voy a concluir esta 11ª sesión junto con hablar un poquito de la oración, que son, porque el 11º paso tiene dos prácticas, la meditación y la oración. Entonces, nos vemos en el próximo video.